Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este sobre la historia de Alice Ríos, sin duda el personaje más enigmático de todo Fuego y Sangre. La reina bruja de Harrenhal, una especie de antecedente para otra serie de increíbles personajes femeninos como Sierra Estrella de Mar, Danielle Loston, Melisandre o Quaithe de la Sombra. Curiosamente todas ellas con varios puntos en común, amantes de las artes oscuras y de las que apenas sabemos nada. Quizás sepamos algo más sobre la historia de Alice Ríos, alguien también con increíbles poderes, capaz de engatusar a Aemon Targaryen durante la danza de los dragones y de hacerse con el control total de una fortaleza como Harrenhal. Alguien que recuerda demasiado a Melisandre. Pero como siempre debemos ir por el principio, ya en plena danza de los dragones, cuando el príncipe Daemon en un movimiento estratégico conseguía hacerse con el control de Harrenhal, la antigua fortaleza de Harren el Negro. Aparte del castillo, el príncipe Daemon se había hecho de un plumazo con la nada desdeñable fortuna de la casa Strong y una docena de valiosos rehenes. Entre ellos, Ser Simon y sus nietos también se convirtieron en sus prisioneros los plebeyos del castillo, entre los cuales se encontraba una nodriza llamada Alice Ríos. Esta es la primera vez que se menciona al personaje en el libro Fuego y Sangre. En principio una nodriza común y corriente, sin embargo George R.R. Martin no tarda en poner el foco sobre ella a través de los cronistas de la danza de los dragones. ¿Quién era esta mujer? Una moza que coqueteaba con pócimas y hechizos, dice Munkun. Una bruja de los bosques, asegura el Septoneustas. Una hechicera maligna que se bañaba en sangre de vírgenes para conservar su belleza, quiere hacernos creer Champiñón. Nuestro querido bufón, siempre colocándose en el caso más extremo. Yes. Su apellido indica que nació bastarda, pero sabemos muy poco de su padre y aún menos de su madre. Continúa diciendo la crónica. Munkun y Eustace cuentan que fue concebida por Lord Lionel Strong en sus años mozos, lo que la convertiría en hermana natural de sus hijos, Harwin el quebrantahuesos y Larys el patizambo. Pero Champiñón insiste en que era mucho mayor, que había amamantado a ambos señores de niños y puede que incluso al padre de estos una generación atrás. ¿Qué queréis que os diga? Cuando Champiñón insiste tanto es que de verdad hay algo detrás y eso es precisamente lo que ocurre con Alice Ríos. Una especie de bruja que tendría bastante más edad de la que aparenta gracias a sus poderes. Sí, ya sé que esto nos recuerda demasiado a Melisandre de Ashay, sin embargo, al margen de ello, las similitudes entre la bruja roja y Alice Ríos no habrían hecho nada más que empezar. Pese a que todos sus hijos habían nacido muertos, la leche que tan abundantemente manaba de Alice Ríos había alimentado a innumerables neonatos de otras mujeres en Harrenhal. Continúa diciendo la crónica, por cierto, una historia la de Alice Ríos profundamente ligada a Harrenhal, uno de esos lugares mágicos recurrentes y muy especiales a lo largo de toda la saga. De lo que podemos estar seguros es de que Alice Ríos tenía al menos 40 años durante la danza de los dragones, aunque Champiñón le atribuye bastantes más. Todos coinciden en que aparentaba ser más joven. Pero si era una simple coincidencia o se debía a su práctica de las artes oscuras, sigue siendo motivo de debate. La práctica de las artes oscuras, algo que como veremos más adelante, también conecta a esta Alice Ríos con otros enigmáticos personajes posteriores como Sierra Seastar, la hermana y amante de Cuervo de Sangre, Danielle Loston la Loca o Quaithe de la Sombra. Fueran cuales fuesen sus poderes, parece ser que Daemon Targaryen era inmune a ellos, pues prácticamente no existen crónicas sobre esta supuesta hechicera durante el tiempo que el príncipe ocupó Harrenhal. Es decir, parece que o bien Alice Ríos no se interesó por Daemon Targaryen, o en cambio el príncipe canalla no sucumbió a los encantos de la nodriza de los Strong. Todo lo contrario de lo que más tarde sucedería con el príncipe Aemond. Si desde un primer momento Daemon Targaryen ocupó Harrenhal, desde luego fue para tender una trampa a Ser Criston Cole y a su impetuoso sobrino, alguien que no dudó en pagarlo con los Strong.
a los que tachó de traidores, borrando del mapa a todos ellos, a legítimos y bastardos. A todos ellos, salvo curiosamente Alice Ríos. Aunque el ama de cría duplicaba su edad, o la triplicaba si confiamos en Champiñón, el príncipe Aemond se la llevó al catre como trofeo de guerra poco después de la toma de Harrenhal, ya que, al parecer, la prefirió a las demás mujeres del Alcázar, entre ellas muchas guapas doncellas de su edad. Es decir, el influjo de Alice Ríos ya pareció embrujar a Aemond el Tuerto desde el minuto cero, prendándose el Targaryen totalmente de la misteriosa nodriza. Por tanto, como se nos dice, la diferencia real de edad entre Aemond Targaryen y Alice Ríos era más que importante. De hecho, algo similar a lo que ocurre entre Stannis Baratheon y Melisandre, ya que presumiblemente la Bruja Roja también tendría mucha más edad de la que aparenta en realidad. Aquí llegan más similitudes entre Alice y Melisandre, y es que no hay que olvidar que llegado el momento ambas se pegan a un Targaryen. A la sangre del dragón, esa que aunque no lo parezca también corre por las venas de Stannis, a través de su abuela Rhaelle Targaryen, la hija de Ek, Aegon V. Y el tema es que Criston Cole y el príncipe Aemond habían hecho el ridículo acudiendo con un ejército hasta Harrenhal para enfrentarse a su tío Daemon. La caída de Desembarco del Rey y la pérdida del Trono de Hierro lo habían enfurecido, y cuando la noticia de la carnada para peces llegó a Harrenhal, el Lord Protector estuvo a punto de estrangular al escudero que se la comunicó. Solo la intercesión de su compañera de lecho, Alice Ríos, salvó la vida del mozo. Alice salvándole la vida a ese escudero random, algo que parece que indica que no había una maldad gratuita en la bruja de Harrenhal. Como de la misma forma tampoco parece que exista en el personaje de Melisandre. Sin embargo, lo interesante aquí es que Aemond Targaryen finalmente decidía separarse de la mano del rey Ser Criston Cole para buscar su propio camino. Champiñón afirma que rivalizaban por el afecto del ama de cría, Alice Ríos, que había usado pócimas y filtros amorosos para inflamar la pasión de ambos. El Septoneustas se hace en parte eco del enano, pero dice que era Aemond el único enamoriscado de la tal Ríos hasta el punto de que no soportaba la idea de abandonarla. No conocemos el dato de si Criston Cole también se enamoró de Alice o si ésta usó algún tipo de hechizo amoroso con ellos, como afirma Champiñón. Pero lo que sí está claro, como dice Eustace, es que Aemond el Tuerto estaba demasiado atado a Alice Ríos. Alguien, como veremos enseguida, con unos poderes muy similares a los de la propia Melisandre de Asai. Así fue como el príncipe Aemond se quedó en las tierras de los ríos, prendiendo fuego con su dragona Vhagar a todo lo que se movía, mientras Cole decidía viajar hacia el sur para encontrar su propio final en la historia, algo que ahora no viene al caso. Aemond ya había salido a lomos de Vhagar, el castillo no pasó más de 3 días vacío, hasta que Lady Sabitha Frey se apresuró a ocuparlo. Dentro halló tan solo a Alice Ríos, el ama de cría y presunta bruja que había calentado el lecho del príncipe Aemond durante su estancia en Harrenhal y afirmaba gestar su hijo. «Tengo en mi interior al bastardo del dragón», dijo desnuda en el bosque de dioses con una mano sobre el inflamado vientre. «Siento como sus fuegos me lamen la matriz». No sé qué os parece a vosotros, pero la imagen de Alice en el bosque de dioses de Harrenhal es como demasiado Blackwood, de modo que no se podría descartar que ese fuera su verdadero origen por parte de madre. Alice Ríos esperaba así un hijo de Aemond Targaryen, la sangre del dragón en un bastardo, curiosamente lo que ocurre por ejemplo con Lord Cuervo de Sangre. Hijo de Aegon IV el Indigno y Melissa Blackwood, sangre de reyes, la misma sangre que Melisandre intenta conseguir para sus hechizos más poderosos. ¿Qué grandeza hay en un niño ilegítimo?, preguntó Davos Seaworth respecto a Edric Tormenta, el bastardo de Robert Baratheon. Por sus venas corre la sangre de reyes, ya habéis visto lo que puede hacer tan solo un poco de esa sangre, respondió Melisandre. Sangre de reyes, la de las sanguijuelas de Stannis.
Y ya con el hijo de Aemon Targaryen en su vientre, la historia de la reina bruja no había hecho nada más que empezar. El príncipe Aemon se había convertido en el terror del tridente, ya que descendía de los cielos para hacer llover fuego y muerte sobre las tierras de los ríos y se desvanecía, para reaparecer al día siguiente a 50 leguas de distancia. Veigar, la Valerion, el terror negro de la danza de los dragones, demasiado anciana y demasiado terrible. El matasangre regresó entonces inesperadamente a Harrenhal, donde quemó todas las construcciones de madera del castillo. Ya se sabe, el fuego dragón y Harrenhal siempre de la mano. La hechicera Alice Ríos escapó con el príncipe Aemond. La reina bruja montaba también así en Veigar junto al Targaryen para desaparecer juntos en los cielos mientras el tuerto continuaba sembrando el terror por doquier. Todo esto no era sino tan solo el preludio de lo que estaba muy cerca de suceder, el mayor duelo de la danza de los dragones, con Harrenhal una vez más como un enclave privilegiado. De hecho, a la antigua sede de Harren el Negro acudió más tarde Daemon Targaryen con su dragón Caraxes. Harrenhal, el punto de partida y el final dentro de su estrategia bélica. Su objetivo nada menos que acabar con su sobrino Aemond y la anciana Veigar, la mayor amenaza dentro del bando de los verdes desde el inicio del conflicto. Todos los días al anochecer hacía una muesca en el árbol corazón del bosque de dioses para señalar el paso de otra jornada. 13 marcas se pueden ver todavía en el arciano, viejas heridas, profundas y oscuras. Marcas profundas y oscuras seguro hechas por una hoja oscura. Si bien los señores que han gobernado Harrenhal desde los tiempos de Daemon dicen que sangran de nuevo cada primavera, el príncipe canalla solo estaba esperando así el momento en que su sobrino Aemond regresara de nuevo a Harrenhal como si todo hubiera sido ya predestinado. Un destino en el que sin duda influyó de manera decisiva nuestra Alice Ríos. Al cuarto día de la vigilia del príncipe, una sombra pasó sobre el castillo, más negra que ninguna nube de paso. Todas las aves del bosque de dioses alzaron el vuelo atemorizadas y un viento cálido flageló las hojas caídas del patio. Veigar había acudido al fin y sobre su lomo cabalgaba el príncipe tuerto Aemon Targaryen, ataviado con una armadura negra como la noche, con incrustaciones de oro. Los Targaryen y las armaduras negras como la noche, siempre de la mano para hacer frente a sus destinos. No había ido solo. Alice Ríos lo acompañaba con sus luengos cabellos revoloteando tras ella, con el vientre inflamado y portador de un vástago. El príncipe ayudó a su mujer a desmontar de Veigar y volvió el rostro hacia Daemon. «Tío mío, tengo entendido que nos buscabas». «Solo a ti», replicó el príncipe. «¿Quién te ha revelado mi paradero?» «Mi señora. Te vio en una nube de tormenta, en una laguna montañosa en la oscuridad, en el fuego en que nos hicimos la cena. Ve muchísimas cosas, mi Alice. Has sido un necio por venir solo». «Ve muchísimas cosas, mi Alice», dice el príncipe Aemond, o lo que es lo mismo. Alice Ríos, a través de sus poderes, anticipa cosas de forma parecida a lo que hace Melisandre mirando en las llamas. De hecho, Aemond menciona expresamente que Alice vio a Daemon en el fuego con el que se hicieron la cena. Ve muchísimas cosas, mi Alice. Mucha atención a este pasaje de Melisandre en el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego, Danza de Dragones. Normalmente, cuando le preguntaban qué veía en el fuego, Melisandre respondía con un simple «muchas cosas», pero nunca era tan sencillo como parecían indicar sus palabras. Se trataba de un arte que, como todos, exigía control, disciplina y estudio, y dolor, también dolor. Curiosamente, en la versión original de Fuego y Sangre, Aemond el Tuerto dice «She sees much more, my Alice». Y lo mismo sucede en la versión original de Danza de Dragones con Melisandre. Much more, muchas cosas son las que Melisandre ve en el fuego. Menudo guiño de Martin a Alice Ríos a través de la bruja roja, y ya van unos cuantos.
Lo que ocurrió a continuación ya fue el duelo entre Daemon con Caraxes y Aemond con Veigar por encima del Ojo de Dioses. Un increíble combate entre dragones que, como se recoge en Fuego y Sangre, la propia Alice no se quiso perder observando todo desde lo más alto de la torre de la pira real de Harrenhal. De hecho, si alguien sabe lo que sucedió en realidad sobre el Ojo de Dioses y si Daemon Targaryen sobrevivió o no a esa terrible caída, sin duda se trata de la reina bruja de Harrenhal. Un personaje misterioso que continúa con su historia varios años después de la muerte de Aemond el Tuerto y el final de la Danza de los Dragones. Marginado y olvidado desde que Daemon Targaryen y su sobrino Aemond se enfrentaron allí en su último vuelo, el trono maldito de Harren el Negro se había convertido en guarida de forajidos, caballeros ladrones y hombres arruinados que salían de su muralla para cebarse en viajeros, pescadores y granjeros. Un año atrás eran pocos, pero su número fue creciendo más tarde y se decía que los gobernaba una hechicera, una reina bruja de terrible poder. Es decir, Alice Ríos ya entonces era famosa por sus poderes y manejo de las artes oscuras. Una supuesta bastarda Strong que había conseguido hacerse con el control de Harrenhal al margen del trono de hierro en plena regencia de Aegon III Targaryen, con el bueno de Ser Tywin Lannister como mano del rey. Cuando aquellas narraciones llegaron a desembarco del rey, Ser Tywin decidió que ya era hora de reclamar el castillo y confió la tarea a un caballero de la Guardia Real, Ser Regis Groves, que partió con medio centenar de guerreros veteranos. En Castillo Darry se le unió Ser Daemon Darry con un contingente similar. Ser Regis cometió la imprudencia de suponer que tal fuerza sería más que suficiente para despachar a un puñado de intrusos. Está claro que el caballero de la Guardia Real subestimó tremendamente a Alice Ríos, de lo contrario seguro que habría acudido a Harrenhal con una fuerza bastante mayor. Sin embargo, cuando llegó ante la muralla de Harrenhal se encontró con las puertas cerradas y cientos de hombres armados en los parapetos. Dentro había como mínimo 600 almas, un tercio de las cuales eran hombres en edad de combatir. Cuando Ser Regis exigió hablar con su señor, salió a parlamentar una mujer con un niño al lado. Evidentemente, nuestra Alice para entonces había dado a luz al bastardo del dragón, nada menos que el hijo de Aemond Targaryen. La reina bruja de Harrenhal resultó no ser otra que Alice Ríos, el ama de cría de baja extracción, que primero había sido prisionera del príncipe Aemond Targaryen y después su amante, y que ahora afirmaba ser su viuda. El niño era de Aemond, dijo al caballero. ¿Bastardo?, preguntó Ser Regis. Hijo legítimo y heredero, espetó Alice Ríos como respuesta, y el rey por derecho de Poniente. Ordenó al caballero, arrodíllate ante tu rey, y lo impelió a comprometer su espada a su servicio. Sangre de reyes, esta vez en el hijo de Aemond, como la misma Alice reconoce una sangre ideal como hemos visto para crear los hechizos más poderosos. Ser Regis se echó a reír y contestó: no me arrodillo ante bastardos, y mucho menos ante el cachorro ilegítimo de un matasangre y una vaca lechera. Vaya fallo el del guardia real, que ni mucho menos sabía de lo que era capaz la reina bruja de Harrenhal. Como se narra en Fuego y Sangre, lo que ocurrió a continuación sigue siendo objeto de debate. Algunos afirman que Alice Ríos se limitó a alzar una mano y Ser Regis se puso a gritar y a agarrarse la cabeza, hasta que le estalló el cráneo y esparció una lluvia de sangre y sesos. Otros insisten en que el gesto de la viuda fue una seña, a la cual un ballestero disparó desde las almenas una flecha que atravesó el ojo de Ser Regis. Champiñón, que estaba a cientos de leguas, conjetura que quizá uno de los hombres de la muralla fuera experto en el uso de la honda. Es sabido que las bolas de plomo, si se arrojan con fuerza suficiente, pueden provocar la clase de efecto explosivo que presenciaron los hombres de Groves y atribuyeron a la brujería. Sea como fuere, al guardia real le estalló la cabeza y, pese a la opinión del bufón, Alice Ríos y su manejo de las artes oscuras parece que tuvieron bastante que ver con eso. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Ser Regis. Fuera cual fuera el caso, Ser Regis Groves murió al instante,
Justo después se abrieron las puertas de Harrenhal y de ellas surgió aullando un enjambre de jinetes que se lanzó a la carga. Se siguió una lucha encarnizada que arrasó a los hombres del rey. Ser Daemon Darry, al tener un buen caballo, una buena armadura y un buen entrenamiento, fue uno de los pocos que consiguieron escapar. Los esbirros de la reina bruja dieron caza toda la noche a los desbandados antes de abandonar la persecución. De los 100 hombres que habían partido de Castillo Darry, regresaron tan solo 32. Es decir, la chusma de Harrenhal había arrasado con los hombres que había enviado Ser Tywin Lannister para recuperar el castillo. Un contraataque inesperado que afianzaba todavía más el dominio de la reina bruja sobre la antigua sede de Harren el Negro. Sin embargo, la influencia de Alice iba a provocar otro momento aún más increíble que la muerte del guardia real. Al día siguiente apareció el 33º superviviente. Lo habían capturado junto a varias decenas más y lo habían obligado a presenciar la muerte de sus compañeros, torturados uno por uno, antes de liberarlo para que transmitiese una advertencia. «Debo contaros lo que he visto», jadeó el mensajero, «pero no podéis reír. La viuda me ha echado una maldición. Si cualquiera de vosotros se ríe, moriré». Cuando Ser Daemon le aseguró que nadie iba a reírse, el mensajero prosiguió. «Dice que no volváis a menos que sea con la intención de hincar la rodilla. Cualquiera que se acerque a la muralla morirá. Esas piedras tienen poder y la viuda lo ha despertado. Los 7 nos protejan. Tiene un dragón. Lo he visto». Cuidado con esto porque el mensajero hace referencia a un dragón intramuros de Harrenhal. Y desde luego no se refería al hijo bastardo de Aemond. Enseguida volveremos sobre esto. Pero el relato del superviviente continuaba. No ha llegado hasta nosotros el nombre del mensajero, como tampoco el del hombre que se rió. Pero alguien, uno de los hombres de Lord Darry, soltó una carcajada. El mensajero lo miró aterrado y, a continuación, se llevó las manos a la garganta y empezó a resollar. Incapaz de tomar aire, murió al cabo de un momento. Se dice que en la piel se veían las huellas de unos dedos de mujer, como si ésta hubiera estado en la sala y lo hubiera estrangulado. O sea, queda claro que Alice Ríos había matado a distancia al mensajero utilizando para ello un hechizo poderoso. Algo que sin duda recuerda a otro de los métodos de Melisandre, el de crear sombras asesinas para hacer el trabajo sucio. Demasiadas similitudes entre Alice y Melisandre, más todavía si volvemos al relato del mensajero dentro de Harrenhal. Esas piedras tienen poder y la viuda lo ha despertado. Tiene un dragón, lo he visto. ¿A qué piedras se refería concretamente el testigo? ¿Rubíes, quizás? Unas piedras capaces de canalizar poder y crear una ilusión perfecta, justo como Melisandre hace con Mance Rayder, proyectando la imagen de casaca de matraca. Alice Ríos habría creado así la ilusión de un dragón a partir de los restos de Caraxes en el Ojo de Dioses. Creo que eso es lo que realmente vio el mensajero, nunca un dragón real, ya que no existen crónicas de la resurrección de Caraxes o de nuevos dragones en la historia de los Targaryen. Un dragón sin ningún recorrido a lo largo de esa historia, como aparentemente también sucede con el hijo de Alice y Aemond el Tuerto. A pesar de ello, lo que queda claro es que la reina bruja siguió controlando Harrenhal durante años. La muerte de un caballero de la Guardia Real preocupó enormemente a Ser Tywin. Aunque Anwin Peak descartó la historia de Ser Daemon Darry sobre brujería y dragones y achacó a los forajidos la muerte de Rhaenys Groves y sus hombres, los otros regentes estuvieron de acuerdo. Haría falta una fuerza más poderosa para expulsarlos de Harrenhal. Concluyeron mientras el pacífico año de 132 después de la conquista tocaba a su fin. Pero antes de que Ser Tywin pudiera organizar el asalto, cayó sobre la ciudad una amenaza mucho más grave que cualquier reina bruja. El tercer día del año 133, las fiebres de invierno llegaron a desembarco del rey.
De modo que Tywin Lannister, la mano del rey, nunca organizó ese nuevo asalto. Sin embargo, lo siguiente que sabemos de Harrenhal, como se recoge en el mundo de Hielo y Fuego, es que Ser Lucas Lothston, maestro de armas en la Fortaleza Roja, recibió el Solar como regalo del rey Aegon III en el año 151, 20 años después del final de la Danza de los Dragones. Su linaje desembocó en la locura y el caos a causa de la dedicación de Lady Danielle Lothston a las artes oscuras durante el reinado de Maekar I. Qué casualidad que la casa Lothston de Harrenhal estuviese tan relacionada con las artes oscuras cuando Alys Rios estuvo unos cuantos años antes ocupando la fortaleza de Harren el Negro. ¿Influyó la reina bruja bastantes años después en Danielle la Loca? Cuidado a lo que Jaime Lannister dice de Danielle Lothston en Festín de Cuervos. Recordó las historias que le habían contado de niño en Roca Casterly sobre Lady Lothston, que había enloquecido, se bañaba en sangre y organizaba banquetes de carne humana en aquellos mismos muros. Muchas historietas se contaban acerca de Lady Lothston, como la que también decía que en las noches sin luna venían de Harrenhal murciélagos gigantes y se llevaban a los niños malos para que Danielle la Loca los asara. Habría que ver cuáles de esos cuentos acerca de los Lothston eran realmente ciertos. Además, Danielle la Loca se bañaba en sangre, algo que si recordamos Champiñón decía de Alys Rios. O, por ejemplo, en El Caballero de los Siete Reinos, Egg también contaba de Lady Shera, la amante del Lord Cuervo de Sangre. Shera Estrella de Mar, otra que supuestamente se bañaba en sangre para conservar su belleza. Cierto o no, ya que esto mismo decían los yunquios de Daenerys Targaryen en Danza de Dragones. Alys Rios, Shera Estrella de Mar, Melisandre, personajes enigmáticos que tendrían en común la habilidad de conservar su belleza a lo largo del tiempo. Todas ellas con bastante más edad de la que aparentan y con increíbles poderes. Melisandre llevaba innumerables años practicando su arte, había pagado el precio. Ni siquiera en su orden había nadie que tuviera tanto talento como ella para ver los secretos ocultos en las sagradas llamas. Eso de innumerables años practicando su arte suena a bastantes años. Habría que preguntarse dónde empieza la historia de la Bruja Roja si recordamos una esclava llamada Meloni. Voces extrañas la llamaban desde el pasado. Meloni oyó sollozar a una mujer. Lote 7 anunció un hombre. Melisandre lloraba, sus lágrimas eran llamas. Pero pese a todo se zambulló en sus visiones. Ve muchísimas cosas. Mi Melisandre. Curioso porque Martin en Fuego y Sangre sitúa de pasada el nombre de Meloni en las tierras de los ríos. Un nombre poco común que no se vuelve a repetir en Canción de Hielo y Fuego. De la misma forma, habría que preguntarse también dónde termina la historia de Alys Rios. Si es que ha terminado realmente o si conecta con los sucesos de Canción de Hielo y Fuego más de siglo y medio después. Hacía que pareciera fácil, sencillo. Nadie que la escuchara imaginaría nunca lo difícil que le había resultado ni cuánto le había costado. Era una lección que había aprendido mucho antes de ir a Asshai. Cuanto más fácil parecía la magia, más temor inspiraría el mago. Eso es más o menos lo que intenta hacer Alys Rios, aparentar tener más poder y provocar temor. Primero al matar al guardia real y después al mensajero, o de la misma forma al crear la ilusión de un dragón en Harrenhal. Quién sabe si también al hacer pasar al bastardo de Aemond por un niño, un heredero varón, cuando en realidad se trataba de una niña. Ojalá sepamos algún día cuál es la verdadera conexión entre Alys Rios y Melisandre, porque esa conexión resulta evidente. Ojalá sepamos algún día qué fue del hijo de la reina bruja con Aemond el Tuerto, y si este a su vez también tuvo descendencia. Ojalá sepamos cómo la reina bruja perdió Harrenhal y si de alguna forma continuó ligada al castillo a través del paso del tiempo. Todo esto parece que quedaría para la segunda parte del libro Fuego y Sangre. Y todos queremos saber de una vez hasta dónde llegó la historia de Alys Rios. Si es que realmente
Ha terminado.